¿Quién hubiera pensado que el día más feliz para Diego sería la prueba más dolorosa para Clara? Clara había recibido el encargo con una mezcla de emociones que no podía controlar. La invitación para decorar la boda de su exnovio no solo la tomó por sorpresa, sino que también revivió heridas que pensaba ya cerradas. Sin embargo, necesitaba el trabajo. Su pequeña florería apenas le alcanzaba para pagar las cuentas, y esta era una oportunidad que no podía rechazar. Desde temprano en la mañana, Clara llegó al lugar donde se celebraría la boda, un jardín amplio y elegante adornado con flores que parecían cobrar vida. Ella respiró profundo, intentando calmar ese nudo en el estómago que le recordaba a Diego, a sus promesas y a los sueños que compartieron alguna vez. Mientras colocaba cada ramo con cuidado, su mente volvía una y otra vez al pasado, pero Clara sabía que debía mantener la compostura. Los invitados empezaron a llegar, vestidos con sus mejores galas, y Clara sintió que las miradas se posaban en ella, como si todos supieran la historia que intentaba ocultar. No podía evitar fijarse en Diego, quien saludaba a los presentes con una sonrisa que a Clara le parecía falsa, casi robada. Él estaba feliz, radiante incluso, pero su mirada nunca se dirigió hacia ella. Ese vacío la golpeó con fuerza, y por un momento deseó desaparecer entre las flores que tanto amaba. Mientras ajustaba el arco principal de la ceremonia, Clara notó como un hombre elegante la observaba desde lejos. Su mirada no era de curiosidad superficial. Había algo en esos ojos que parecía entender su dolor sin necesidad de palabras. Alejandro, un millonario discreto y reservado, se acercó con calma, sin interrumpir su trabajo. «La decoración es impecable», le dijo en voz baja, «pero veo que no estás aquí solo por el trabajo». Clara se sorprendió por la franqueza de aquel desconocido. Nadie le había preguntado cómo se sentía o qué pensaba en ese momento, y mucho menos con tanta delicadeza. Por primera vez en horas, alguien la miraba sin juicio, solo con atención y respeto. Sentir ese interés genuino despertó en ella una chispa de esperanza que había creído perdida para siempre. Sin embargo, Clara aún guardaba sus heridas bien escondidas. Sabía que no sería fácil olvidar el pasado ni abrirse a alguien nuevo. Alejandro lo entendía, y no presionó. En lugar de eso, le ofreció una sonrisa tranquila y le preguntó si quería acompañarlo a tomar un café cuando terminara el evento. Clara dudó, pero esa invitación, sencilla y sin prisa, fue el primer paso hacia algo inesperado. Mientras seguía trabajando, Clara sintió como la atmósfera a su alrededor cambiaba. No solo estaba decorando una boda, estaba enfrentando un capítulo que pondría a prueba su fortaleza, su capacidad de sanar y de creer en el amor de nuevo. Y aunque el día era difícil, algo dentro de ella empezó a cambiar. No sabía qué traerían las próximas horas, pero estaba dispuesta a descubrirlo. Esa mañana, bajo el cielo claro y entre flores, Clara entendió que a veces la vida te pone frente a pruebas que parecen imposibles de superar. Pero también enseñan que el dolor puede abrir espacio para la esperanza. Y justo cuando creía que todo estaba perdido, un simple gesto de amabilidad y un par de ojos atentos le recordaron que el amor, de muchas formas, puede renacer. ¿Puede el silencio ser más cruel que las palabras? Clara sentía que cada minuto que pasaba en ese jardín se hacía más pesado. Mientras colocaba los últimos arreglos florales, su mente no dejaba de pensar en Diego y en el frío silencio que había entre ellos desde que llegó. No había reproches, ni miradas furtivas ni intentos de acercamiento. Solo un vacío que la consumía por dentro. Diego parecía estar en otra dimensión, concentrado únicamente en la ceremonia y en Marta, la novia que ahora iba a ser su esposa. Clara recordaba cómo todo había sido distinto hace unos meses. Ella y Diego se amaban, soñaban juntos y compartían proyectos. Pero el destino y las decisiones de ambos habían trazado caminos separados. Ahora,
Verlo tan feliz al lado de otra mujer le dolía más de lo que esperaba. Su corazón se quebraba lentamente, pero Clara no podía permitirse mostrar debilidad. Estaba allí por trabajo, y esa era la única verdad que debía sostener. Mientras organizaba un centro de mesa, sintió la mirada de Alejandro nuevamente. Él no apartaba sus ojos de ella, pero esta vez no era solo curiosidad. Había en esa mirada una mezcla de preocupación y admiración. Alejandro parecía querer decir algo, pero no sabía cómo. Finalmente, se acercó con pasos suaves y dijo: «No parece fácil estar aquí hoy, Clara». Ella apenas pudo mirarlo y respondió con un suspiro: «No lo es. Es complicado». Alejandro la invitó a sentarse a un lado, donde los invitados no podían verla claramente. Durante unos minutos hablaron sin prisa. Clara comenzó a compartir pequeños detalles de su vida, su trabajo, sus sueños rotos y su miedo a seguir adelante. Alejandro escuchaba con atención, sin interrumpirla ni ofrecer consejos apresurados. Era como si sus palabras encontraran en él un refugio seguro. En ese momento, Clara sintió que la carga que llevaba tanto tiempo era un poco más ligera. Alguien la entendía y no la juzgaba por su tristeza. Sentía que podía respirar sin miedo a ser vulnerable. Sin embargo, no podía dejar de preguntarse si todo aquello era solo un espejismo, una ilusión pasajera en un día tan doloroso. La ceremonia comenzó, y Clara tuvo que volver a su trabajo, pero ahora con otra mirada. No solo decoraba flores, sino que intentaba encontrar en cada pétalo una razón para seguir creyendo en sí misma. Mientras ajustaba el ramo en la mesa principal, recordó la conversación con Alejandro y una sonrisa tímida apareció en su rostro. Por primera vez en meses, algo dentro de ella despertaba. Pero la sombra del pasado aún estaba presente. Diego apareció cerca de ella, cruzando palabras con los invitados, sin dirigirle ni una sola mirada. Clara sintió un golpe seco en el pecho, como si ese gesto confirmara que ya no había lugar para ella en su vida. Aún así, no permitió que las lágrimas cayeran. Respiró profundo y continuó su trabajo con determinación. Cuando la boda estaba por terminar, Alejandro se acercó nuevamente y le dijo: «Si quieres, después podríamos ir por ese café. No tienes que decidir ahora, pero me gustaría conocerte mejor». Clara miró alrededor, evaluando la situación. La idea de estar sola en ese momento, lejos de las miradas y recuerdos, le pareció un alivio. Finalmente, aceptó. Sabía que no sería fácil dar ese paso, pero algo dentro de ella le decía que debía intentarlo. Quizá esa invitación era el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde el pasado no dictaría su futuro. La noche cayó y con ella, la ceremonia llegó a su fin. Clara se despidió en silencio, sintiendo una mezcla de emociones: tristeza, miedo y, sobre todo, una inesperada esperanza. Mientras caminaba hacia el lugar donde Alejandro la esperaba, se preguntaba si aquel encuentro cambiaría realmente su vida o si solo sería un recuerdo más en su corazón herido. Sin embargo, algo en su interior le decía que estaba a punto de descubrir una verdad importante. A veces, en los momentos más oscuros, aparece alguien que ilumina el camino hacia una nueva oportunidad. Y Clara estaba dispuesta a seguir esa luz, paso a paso, sin saber qué le esperaba al final del trayecto. ¿Qué se siente ver a quien amaste tomar la mano de otra? Clara no podía apartar la mirada de Diego mientras él caminaba con Marta hacia el altar. Esa misma persona que un día fue su gran amor y ahora era simplemente un recuerdo doloroso. Cada paso que daban juntos le atravesaba el alma como un frío cuchillo. Era difícil aceptar que el hombre que ella había imaginado a su lado para siempre estuviera formando una nueva vida con otra mujer. Clara trataba de mantenerse fuerte, concentrada en su trabajo, pero el peso de la tristeza era casi insoportable.
Su corazón latía con fuerza y la garganta se le apretaba cada vez que veía a Diego sonreírle a Marta, sin notar su presencia. No había rencor en sus ojos, solo un vacío que la hacía sentir invisible. Y en medio de toda esa gente, ella era la florista que había cuidado cada detalle de ese día, pero que ahora se sentía como una extraña en su propia historia. El murmullo de la ceremonia, las risas y las voces alegres parecían lejanas, como si todo el mundo estuviera viviendo un momento que para Clara era un tormento silencioso. Intentó ordenar las flores de la mesa principal, pero sus manos temblaban y un nudo en la garganta le impedía respirar con normalidad. Se preguntó cuántas veces más tendría que ocultar su tristeza para seguir adelante. De repente, Alejandro apareció a su lado, trayendo consigo una brisa de calma inesperada. ¿Quieres un poco de agua?, le preguntó con una sonrisa amable. Clara asintió, agradecida por esa pequeña atención. En ese instante, él le ofreció un apoyo que no esperaba, no solo físico, sino también emocional. Ella no estaba sola. Alejandro comenzó a hablarle de cosas simples, de la belleza de las flores, de cómo a veces la vida nos pone pruebas difíciles para hacernos más fuertes. Su voz era suave y pausada, y poco a poco Clara se fue sintiendo menos atrapada en su dolor. Fue como si, en medio de la tormenta, alguien le tendiera una mano firme para ayudarla a mantenerse en pie. Mientras charlaban, Clara notó que sus pensamientos empezaban a despejarse, aunque el recuerdo de Diego seguía presente. Alejandro no intentó reemplazar su pasado ni borrar sus heridas, solo le ofreció un espacio donde podía ser ella misma, sin máscaras ni apariencias. Esa sinceridad la conmovió profundamente. El momento fue interrumpido cuando Diego pasó cerca de ellos, sin dirigir ni una palabra a Clara. Ella sintió como el mundo se desmoronaba por un instante, pero esta vez se aferró a la presencia de Alejandro, a esa sensación de que no todo estaba perdido. Tal vez, pensó, la vida tenía planes diferentes para ella. La ceremonia terminó, y los invitados comenzaron a dispersarse entre risas y brindis. Clara recogía cuidadosamente las flores sobrantes, mientras Alejandro le ofrecía su compañía. Ella aceptó sin dudar. Esa noche, caminaron juntos hacia un café cercano, lejos del bullicio y las luces brillantes. Sentados frente a una taza humeante, Clara se permitió abrir un poco más su corazón. Contó historias de su infancia, de su amor por las flores y de los sueños que había tenido junto a Diego. Alejandro escuchaba atento, preguntando con respeto y sin prisa. En ese diálogo sencillo, pero profundo, nació una conexión inesperada. Clara comprendió que el amor no siempre es perfecto ni lineal. A veces duele, a veces sorprende. Y esa noche, en un pequeño café, ella empezó a escribir un nuevo capítulo de su vida, uno en el que la tristeza convivía con la esperanza y la posibilidad de un futuro diferente. Mientras salían del café, bajo el cielo estrellado, Clara sintió que una carga se había aligerado. No sabía qué le depararía el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a seguir adelante, sin miedo y con la certeza de que, después del dolor, puede florecer algo bello y verdadero. ¿Puede un desconocido ver más allá de la tristeza que cargas? Alejandro no pudo apartar la mirada de Clara durante toda la boda. Había algo en ella, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que lo conmovió profundamente. No era solo la florista que decoraba un evento importante. Para él, Clara era un misterio, una historia que quería descubrir. Desde que se acercó a hablar con ella, Alejandro sintió que algo especial comenzaba a gestarse. Clara parecía cerrada, pero no insensible. Su tristeza no era un muro infranqueable, sino una herida abierta que pedía cuidado y comprensión. Él no pretendía ser un héroe, solo alguien dispuesto a escuchar y estar presente. Mientras la boda avanzaba, Alejandro buscaba pequeñas excusas para acercarse a Clara. Le preguntaba por los arreglos,
por las flores que más le gustaban, por los secretos que cada pétalo escondía. Clara, a pesar del dolor, encontraba en esas conversaciones un respiro. Por primera vez, sentía que podía hablar sin miedo a ser juzgada. La manera en que Alejandro la escuchaba, con paciencia y respeto, despertó en Clara una curiosidad inesperada. No estaba acostumbrada a que alguien mostrara tanto interés genuino sin esperar nada a cambio. Su pasado le había enseñado a desconfiar, pero aquella noche algo cambiaba en ella. Cuando Alejandro le pidió que lo acompañara a tomar un café, Clara sintió una mezcla de temor y esperanza. Sabía que aceptar significaba enfrentarse a sus propios miedos, pero también abría la puerta a una posibilidad distinta, a un futuro que aún no conocía. Decidió arriesgarse. En el café, la conversación fluyó con naturalidad. Alejandro compartió historias de su vida, de sus éxitos y fracasos, de sus sueños que no siempre fueron fáciles de alcanzar. Clara escuchaba atentamente, sorprendida por la sencillez y honestidad de aquel hombre que parecía llevar el mundo a sus pies, pero que elegía ser humilde. A medida que la noche avanzaba, Clara sintió que una carga pesada se desprendía de sus hombros. Ya no era solo la florista herida, era una mujer que comenzaba a reencontrarse consigo misma, que entendía que el amor puede llegar cuando menos se espera, y de las formas más inesperadas. Alejandro le habló de la importancia de no cerrar el corazón, de permitirse sentir y confiar de nuevo. Clara, con lágrimas contenidas, agradeció esa lección silenciosa que él le regalaba sin pretenderlo. En ese instante supo que estaba frente a alguien diferente, alguien que no quería cambiarla, sino acompañarla. Mientras salían del café, el aire fresco de la noche envolvía sus pasos. Clara miró hacia atrás, hacia el lugar donde horas antes había sufrido en silencio, y luego hacia adelante, hacia un camino incierto pero lleno de promesas. Alejandro no necesitaba palabras para decirle que estaría ahí. Esa noche, Clara comprendió que no estaba sola, que la vida tenía una forma curiosa de sorprendernos justo cuando pensamos que todo está perdido. Y en medio del dolor, en medio de la despedida, encontró una luz que comenzaba a brillar con fuerza, iluminando un nuevo comienzo que nadie podía prever. ¿Cómo reaccionar cuando alguien te ofrece comprensión sin conocer tu historia? Clara sentía que el peso del mundo comenzaba a ser un poco más llevadero gracias a la presencia de Alejandro. No era solo su atención, sino la forma en que él escuchaba, sin interrumpir, sin juzgar, como si sus palabras fueran importantes, como si su tristeza fuera digna de respeto. Aquella noche, en ese café pequeño y cálido, Clara se permitió ser vulnerable por primera vez en mucho tiempo. Alejandro no le preguntó por Diego ni por la boda, tampoco quiso saber detalles que pudieran hacerla revivir el dolor con más intensidad. En cambio, le habló de la vida, de los caminos inciertos que a veces nos llevan donde menos esperamos, y de la importancia de encontrar paz en el presente. Clara lo escuchaba, intrigada y emocionada al mismo tiempo. Era raro encontrar a alguien que no solo quisiera escuchar, sino que realmente lo hiciera. ¿Sabes?, dijo Alejandro mientras sostenía su taza de café, todos llevamos cicatrices que no se ven, pero no siempre es necesario que las mostremos. A veces solo necesitamos a alguien que esté dispuesto a caminar a nuestro lado, sin importar el pasado. Clara asintió lentamente. Sentía que esas palabras resonaban dentro de ella como un eco que buscaba respuesta desde hacía años. Ella comenzó a contarle sobre su florería, cómo había sido su sueño desde niña, y cómo Diego había sido una parte importante de ese sueño, pero no el único. Alejandro escuchaba con atención y admiración, sin prisa, como si cada historia que Clara compartía fuera un tesoro. Le habló de sus propias pasiones, de la importancia de encontrar en el trabajo un refugio y una fuente de alegría, aunque el camino sea difícil. La conversación se volvió más ligera cuando empezaron a hablar de sus flores favoritas.
Clara confesó que siempre había tenido una debilidad por las rosas blancas, símbolo de pureza y nuevos comienzos. Alejandro sonrió y mencionó que, aunque él no sabía mucho de flores, admiraba la dedicación con la que ella cuidaba cada detalle, esa pasión que podía ver en sus ojos cuando hablaba de su trabajo. La noche avanzaba, y con ella, la conexión entre ambos se hacía más fuerte. Clara sentía que, aunque todavía dolía el recuerdo de Diego, algo nuevo estaba naciendo dentro de ella. Un sentimiento de esperanza, de que la vida podía ofrecer segundas oportunidades, no solo en el amor, sino en la forma de creer en uno mismo. Cuando el café comenzó a vaciarse, Alejandro le propuso caminar un poco antes de despedirse. Clara aceptó sin dudar. Mientras caminaban por las calles iluminadas por las farolas, la ciudad parecía un lugar diferente, más amable, como si el mundo también conspirara para darles un respiro. Hablaron de sueños no cumplidos, de miedos y también de risas, y en esos momentos, Clara sintió que había encontrado a alguien que realmente la comprendía. Al despedirse, Alejandro le prometió que volverían a verse, pero sin presiones ni expectativas, solo con el deseo de seguir conociéndose. Clara sonrió, agradecida y un poco sorprendida por lo que ese encuentro había significado para ella. No sabía qué depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a abrir su corazón, sin prisas, pero con la esperanza de que lo mejor estaba por venir. Esa noche, mientras regresaba a casa, Clara miró las rosas blancas que había colocado en su taller. Pensó en las palabras de Alejandro, en su paciencia y en la forma en que la había hecho sentir valorada. Sintió que, aunque el pasado seguía ahí, el presente le ofrecía una oportunidad que no podía dejar pasar. Y así, con el corazón un poco más ligero, se preparó para lo que vendría, dispuesta a enfrentarlo con valentía y confianza. La mañana siguiente llegó con un sol tímido que parecía querer darle a Clara una nueva oportunidad. Ella abrió las ventanas de su pequeña florería, dejando que el aire fresco llenara el espacio donde tantas veces había soñado y sufrido. Mientras organizaba las flores del día, su mente volvía a la noche anterior, a la conversación con Alejandro, y a esa chispa de esperanza que había despertado en su corazón. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Clara sabía que su pasado no desaparecería de la noche a la mañana. Diego seguía siendo parte de su historia, y la herida que esa boda había abierto tardaría en sanar. Pero la diferencia ahora era que no se sentía sola. Alguien había llegado para acompañarla, sin prisas ni promesas vacías, solo con la intención de estar ahí cuando ella lo necesitara. Los días siguientes, Clara comenzó a notar cambios sutiles en su vida. Su rutina diaria en la florería, que antes parecía monótona y cargada de recuerdos dolorosos, empezó a llenarse de pequeños momentos de alegría. Una sonrisa al recibir a un cliente, el aroma fresco de las flores, la satisfacción de crear un arreglo perfecto. Todo eso le recordaba que la vida podía ser hermosa, incluso después del dolor. Alejandro apareció en su florería un día sin avisar, con una sonrisa sincera y un ramo de flores silvestres en las manos. «Pensé que te gustaría esto», dijo, entregándoselas. Clara sintió que su corazón se aceleraba, no por romanticismo inmediato, sino por la simple atención y el detalle. No necesitaba grandes gestos, necesitaba sinceridad, y eso Alejandro lo ofrecía sin reservas. Mientras conversaban, Alejandro le contó sobre su trabajo, su pasión por ayudar a proyectos sociales y cómo había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en las conexiones humanas que uno logra crear. Clara lo escuchaba fascinada, sorprendida por la humildad de aquel hombre que, para el mundo, era un millonario, pero para ella, estaba siendo un amigo y un apoyo. La relación entre ellos fue creciendo lentamente, sin presiones ni expectativas. Clara aprendió a confiar de nuevo, y Alejandro descubrió en ella una fuerza y ternura que lo cautivaron. Juntos,
Compartían sueños, temores y la certeza de que la vida siempre puede sorprender, incluso cuando parece que todo está perdido. Pero el pasado no estaba completamente olvidado. Diego apareció inesperadamente en la florería una tarde, con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento en su mirada. Quería hablar, explicar lo que había pasado, y quizás buscar un cierre. Clara lo escuchó, pero esta vez con una calma diferente. Ya no era la mujer rota que temblaba ante su presencia. Ahora tenía una voz firme y un corazón que empezaba a sanar. Le dijo a Diego que el tiempo había pasado, que cada uno tenía su camino y que ella estaba decidida a construir el suyo, con o sin él. Aunque el adiós fue difícil, Clara sintió que por fin cerraba ese capítulo. No había rencores, solo aceptación y gratitud por las lecciones aprendidas. En medio de esa nueva etapa, Alejandro seguía siendo un faro de luz constante. No buscaba apresurar nada, solo caminar a su lado mientras ella decidía qué quería para su vida. Clara sabía que la vida no era perfecta, pero entendía que la verdadera felicidad estaba en aceptar el presente y abrirse a las oportunidades que el futuro pudiera traer. Esa noche, mientras preparaba un ramo de rosas blancas para un cliente especial, Clara sonrió al pensar en cómo la vida, con sus giros inesperados, la había llevado de la tristeza a la esperanza. Sabía que aún tenía mucho por descubrir, pero estaba lista para vivir cada momento con el corazón abierto, confiando en que lo mejor aún estaba por llegar. Clara nunca imaginó que un simple ramo de flores podría cambiar el rumbo de su vida, pero esa fue solo una de las muchas sorpresas que el destino le tenía preparadas. Después de cerrar el capítulo con Diego y empezar a abrir su corazón a Alejandro, comenzó a sentir que la vida le devolvía la esperanza de maneras inesperadas. Una tarde, mientras organizaba los pedidos en la florería, recibió una llamada que la dejó sin aliento. Era de una importante revista de estilo de vida que quería hacer un reportaje sobre su negocio y su historia. Habían escuchado sobre su talento y sobre cómo había superado momentos difíciles para seguir adelante con su pasión. Clara, incrédula y emocionada, aceptó la invitación. Durante la entrevista, la periodista se mostró fascinada por la sinceridad y la fuerza de Clara. La historia de una florista que había vivido un amor perdido pero que había encontrado en la vida y en su trabajo un motivo para sonreír de nuevo, tocaba corazones. Al salir de la entrevista, Clara sintió que su vida estaba cambiando, que quizás su historia podría inspirar a otros que también habían sufrido. Mientras tanto, Alejandro seguía presente, apoyándola sin reservas. No solo como un interés romántico, sino como un verdadero amigo que creía en ella. Le propuso juntos organizar un evento benéfico para ayudar a jóvenes emprendedores, usando la florería como punto de encuentro. Clara aceptó con entusiasmo. Aquello le daba un sentido nuevo a su trabajo y a su vida. El día del evento fue todo un éxito. La florería se llenó de risas, conversaciones y esperanza. Jóvenes con sueños brillaban con la misma luz que Clara había visto en sus propios ojos hacía años. Alejandro y ella trabajaron codo a codo, y entre arreglos florales y charlas, su vínculo se fortaleció más que nunca. Pero la vida, con sus giros inesperados, aún tenía una última prueba para Clara. Una noche, cuando ya todo parecía estar en calma, recibió una carta anónima que la hizo temblar. En ella había frases que hablaban de secretos del pasado de Diego, cosas que ella desconocía y que podían cambiar todo lo que creía saber. Clara se encontró de nuevo en el borde de una tormenta emocional. No quiso compartir la carta con nadie al principio, temerosa de que el pasado volviera a destruir la paz que estaba construyendo. Sin embargo, Alejandro, siempre atento, notó su cambio de ánimo y le ofreció su apoyo sin preguntas, solo con la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. Después de días de dudas y miedo, Clara decidió enfrentar la verdad. Se reunió con Diego, quien sorprendió con una sinceridad que ella no esperaba.
Le confesó que había cometido errores y que algunas de esas cosas que decía la carta eran ciertas, pero que él había cambiado y que respetaba profundamente la nueva vida que ella estaba construyendo. Clara sintió que por primera vez, el pasado dejaba de ser una sombra que la perseguía. Entendió que todos cometemos errores, pero que lo importante es aprender y seguir adelante. Y sobre todo, que su felicidad ya no dependía de lo que otros hicieran, sino de la fuerza que ella misma tenía para decidir su camino. Con el corazón más ligero y una renovada confianza, Clara volvió a su florería, donde Alejandro la esperaba con una sonrisa cálida. Sabía que aún quedaban muchas historias por vivir, pero estaba lista para enfrentarlas, rodeada de quienes realmente la valoraban. Esa noche, mientras cerraba la puerta de la florería, Clara miró al cielo estrellado y susurró una promesa. Viviría cada día con pasión, con amor propio, y con la certeza de que, a veces, la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos. El tiempo pasó y con él, Clara sintió como su vida tomaba un rumbo que jamás había imaginado. La florería que antes solo era su refugio, se convirtió en un lugar de encuentro, de sueños y de esperanza para muchos. Gracias al apoyo de Alejandro y a la valentía de Clara, aquel pequeño negocio había logrado abrir puertas que parecían imposibles. Una mañana, mientras organizaba un pedido especial para una boda, Clara recibió una visita inesperada. Era Marta, la ahora esposa de Diego, que con una sonrisa sincera le ofreció disculpas por los malentendidos del pasado y le deseó lo mejor. Clara, sorprendida, aceptó las palabras con generosidad, sintiendo que las heridas del pasado se cerraban definitivamente. Fue un gesto que mostró la madurez y la paz que había alcanzado. Alejandro, siempre a su lado, la animó a seguir creciendo y a no temerle al futuro. Un día le propuso asociarse para expandir la florería y convertirla en una marca reconocida. Clara, aunque al principio dudosa, aceptó la propuesta. Sabía que él no solo veía en ella a una socia, sino a una compañera de vida. El negocio creció, y con él, la confianza y el amor entre Clara y Alejandro. No se trataba de un romance apresurado, sino de una relación basada en el respeto, la comprensión y la admiración mutua. Cada día aprendían algo nuevo el uno del otro, y juntos construían un futuro sólido y lleno de promesas. Pero la verdadera transformación no estaba solo en el éxito profesional, sino en la forma en que Clara se veía a sí misma. Había dejado atrás la inseguridad, el miedo y la tristeza para convertirse en una mujer fuerte, independiente y feliz. Su corazón, antes herido, ahora latía con la emoción de quien sabe que merece lo mejor. Una tarde, en la inauguración de una nueva sucursal, Alejandro sorprendió a Clara con un detalle especial: un ramo de rosas blancas, las mismas que ella siempre había amado. Entre las flores, una nota que decía: para la mujer que me enseñó que el amor verdadero empieza cuando nos aceptamos a nosotros mismos. Clara sonrió, emocionada y agradecida. Sabía que aquel momento simbolizaba mucho más que un regalo. Era el inicio de una nueva etapa, de una vida construida con paciencia, respeto y mucho amor. La florería se llenó de invitados, risas y música, y Clara sintió que todo su esfuerzo y sus lágrimas habían valido la pena. Miró a Alejandro a los ojos y supo que, aunque el camino no siempre había sido fácil, juntos habían encontrado la felicidad. Esa noche, al cerrar la tienda, Clara volvió a mirar las flores que habían acompañado cada paso de su historia. Pensó en cómo el destino, con sus giros inesperados, la había llevado desde la tristeza de una boda dolorosa hasta la alegría de un nuevo comienzo. Y con el corazón pleno, susurró una promesa para sí misma: seguir floreciendo, siempre.